con este tema tan importante que es el fundamento bíblico de la virginidad. A la hora de entender qué es la virginidad consagrada, a la hora de ver cómo vivirla, necesariamente tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la base de lo que es la revelación, la Sagrada Escritura. Después vendrá también la tradición de la Iglesia, vendrá el magisterio, pero la base y el fundamento tiene que ser siempre y necesariamente la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver este fundamento bíblico de la virginidad consagrada. Y lo voy a dividir en dos partes. En una primera parte voy a exponer lo que dice el documento Ecclesiae Sponsa Imago. En una segunda parte vamos a profundizar algunos puntos que quizá ahí no están tan detallados o tan claros o tan expresados. Bien, ante todo, partimos de este documento, los números 11 y 12, con los que vamos a avanzar en primer lugar, números 11 y 12 de Ecclesiae Sponsa Imago. A ver, aquí está. Bien, ¿qué es lo primero que encontramos? Pues en Génesis 1:28 está el mandato, sean fecundos y multiplíquense. Es el primer mandato, primer mandamiento de la Biblia. No quiero decir que sea el más importante, pero es el primero, digamos, en el orden de la Sagrada Escritura. O sea, cuando vamos leyendo la Biblia, aparece la creación del hombre y de la mujer en Génesis 1, y el primer mandato, porque es un imperativo, es este: sean fecundos y multiplíquense. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, ya podemos entender claramente que la virginidad no permite la procreación, no permite la fecundidad, no permite la multiplicación de la especie humana. Entonces, teniendo en cuenta ese primer mandato, vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento una valoración netamente negativa de la virginidad. No tiene en todo el Antiguo Testamento propiamente la virginidad una valoración positiva. Se valora, eso sí, como virginidad en orden al matrimonio. Ahí está ese texto de Deuteronomio, donde la joven, la doncella, que accede al matrimonio, se le pide que sea virgen. Entonces, desde ese punto de vista es una valoración positiva, pero únicamente en función del matrimonio, no una valoración de la virginidad por sí misma. En cambio, esa valoración perpetua, definitiva, resulta humillante. El texto emblemático es el relato del capítulo 11 del libro de los jueces, que ahí tienen solamente citado el versículo 7, que es como el versículo 37, que es como el desenlace final, pero en ese relato del capítulo 11 de jueces nos encontramos que este juez, Jefté, ha pedido a Dios que le dé la victoria frente a los amonitas, creo que son. Y efectivamente ora y Dios le da la victoria, pero él le había dicho a Dios que le ofrecería a cambio, como sacrificio, la primera persona que encontrase a su regreso de la victoria. Esa fue la promesa que Jefté le hizo al Señor, a Yahvé, y Dios le cumple en cuanto que le da la victoria. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando Jefté regresa gozoso, contentísimo de haber vencido al enemigo, la primera persona que sale a su encuentro es su hija, que nos dice el texto, es su única hija, y entonces la alegría de este hombre por la victoria se torna en tristeza, porque tiene que sacrificar a su propia hija. Bueno, son costumbres de aquellas épocas antiguas que a nosotros nos resultan un poco extrañas, pero así es.
Y eh, lo que llama la atención de ese relato es que la muchacha acepta, eh, acepta lo que su padre ha decidido ofrecerla en sacrificio, acepta que sea sacrificada en plena juventud. Una cosa curiosa, no le parece, no ve ningún problema en que la maten. Más bien le anima a su padre, le dice, tranquilo, si tú le has hecho una promesa al Señor, esa promesa hay que cumplirla. El punto está, por eso lo traemos aquí ese texto, en que ella le pide a su padre un tiempo, 2 meses, de ir al monte a llorar con sus amigas porque va a morir virgen. No le importa morir. Hay un voto de su padre a Yahvé, ella acepta ser sacrificada en plena juventud, pero su pena es que va a morir virgen. Este es un texto, me parece muy claro, porque está indicando que al morir virgen va a morir sin haber transmitido vida, sin haber transmitido, sin haber engendrado hijos. Va a morir infecunda. Entonces, es una valoración claramente negativa. Cuando la muchacha cumple ese tiempo en el monte de haber estado llorando su virginidad, llorando porque va a morir virgen, entonces regresa y su padre cumple el voto y la sacrifica. Bien, entonces tenemos una opción negativa, en este caso, de esa virginidad perpetua como algo humillante. Y en este caso, en este sentido, la virginidad se parece mucho a la esterilidad. Encontramos varios casos, ahí están citados tres concretamente, dos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Es muy llamativo en primero de Samuel la esterilidad de Ana, la madre de Samuel, que su esposo tenía otra mujer que sí le daba hijos y en cambio Ana no podía concebir. Y su rival se reía de ella, la irritaba y Ana sufría tremendamente porque era estéril. Dios no le había dado hijos. Después Dios la bendice y finalmente concibe a Samuel, que lo consagra al Señor. Y este aspecto de la esterilidad como algo negativo va a aparecer también en el Nuevo Testamento. Recuerden, ahí está puesto en Lucas 1:25, el caso de Isabel, la mujer de Zacarías, la madre de Juan Bautista, que dice, Dios ha mirado, ha borrado mi humillación, hoy ha eliminado, ha borrado mi humillación cuando por fin queda encinta de este hijo que va a ser el más grande entre los nacidos de mujer, según dirá Jesús. Entonces, virginidad y esterilidad son realidades negativas simplemente porque no permiten transmitir vida. Y esto, como digo, es una realidad recurrente prácticamente en todo el tiempo del Antiguo Testamento. A esto añadimos otro dato, de lo que tienen también puesto ahí, que la abstención sexual se considera solamente como un mandato, y ahí tienen algunas de las citas puestas, en orden al encuentro con Dios. Está la cita de Éxodo, cuando van a acercarse al Monte Santo, al Sinaí, para el encuentro con Dios, Dios les dice no tocar a sus mujeres. Algo parecido respecto del culto, y particularmente en el caso de los sacerdotes, pero de todo el pueblo, y también en el caso de la Guerra Santa. Si hay una Guerra Santa, están combatiendo, o el Señor está combatiendo con ellos, es algo que se considera sagrado, y por consecuencia, pues hay esa abstención sexual. Pero está indicando también como una perspectiva, por un lado negativa, pero está indicando como de algún modo ya apunta a que el encuentro con Dios o el culto o el combatir santamente con el Señor como que se separa del tema de las relaciones sexuales. Bien, ese es un primer punto que encuentran en Eclesiastes Pons y Mago, esos números 11 y 12. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento encontramos que se habla de la virginidad también otorgándole un valor simbólico. Entonces tienen alguna de estas citas en el Sirácide, el libro del Eclesiástico, cómo se habla de la sabiduría comparándola a una virgen esposa que se entrega.
el que realmente busca la sabiduría, está enamorado de ella viene, le ronda y se entrega a él, y entonces aparece ya ahí como un aspecto, un uso simbólico de esta virgen esposa. Aparece simbolizado también con una perspectiva negativa en ese texto de Amós y también en las Lamentaciones y también en Jeremías, como siempre con una connotación negativa en relación a la idolatría, en relación a la ruina de Jerusalén, la ciudad santa que ha quedado destruida por los ejércitos de Nabucodonosor. Su ruina se compara a una virgen que llora solitaria, una virgen que por tanto no ha podido transmitir vida. Y también se relaciona con el arrepentimiento en ese texto que está citado ahí del libro de Jeremías. Y aparece también un caso curioso, porque sí que hay este caso de celibato en Jeremías. El profeta Jeremías recibe el mandato de Dios de permanecer virgen, de permanecer célibe. Ahora bien, es un mandato, como pasa muchas veces en los profetas, ¿no? Por ejemplo, por el mismo Jeremías carga un yugo de hierro para decir que van a venir los extranjeros y van a dominar al pueblo. Y cuando, primero carga un yugo de madera, cuando el falso profeta Ananías se lo rompe, pues fabrica un yugo de hierro y se lo carga. Entonces, Dios habla con ese tipo de simbolismos. En el caso de Oseas, como Dios le llama a desposar a una mujer prostituta, la vida del profeta y este tipo de gestos son portadores de un mensaje. Entonces, en este caso, a Jeremías se le llama a transmitir un mensaje mediante su celibato. Dios le dice, vas a quedar célibe, vas a quedar virgen. ¿Para qué? Para mostrar en tu persona que el pueblo que está siendo infiel va a ser castigado y va a quedar también en esa esterilidad, en ese no dar fruto, en ese no dar vida. Entonces, es un celibato, sí, pero con una connotación neta y claramente negativa. El celibato encargado o impuesto a Jeremías. Bien, seguimos avanzando y encontramos también otra perspectiva que aparece igualmente en el Antiguo Testamento. Es el uso de la metáfora nupcial para hablar de Dios. Lógicamente, esto va a estar siempre en relación con la alianza. Dios había hecho un pacto con su pueblo en el Sinaí, una alianza, y esta alianza se expresa de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. La manera, sin duda, más rica, más profunda, con la que se expresa es esta de el desposorio. Dios se revela como el esposo que va a desposar a la esposa, que es el pueblo de Israel. Entonces, con esta imagen, dice el texto de Eclesiastes Pons y Mago, el Antiguo Testamento quiere revelar esa total gratuidad de la elección. Dios es el esposo que elige amorosamente y subraya también esa incansable fidelidad por parte de Dios. El primero que habla de ello es Oseas, el profeta Oseas, que como antes acabo de indicar, recibe el encargo de predicar con su vida y Dios le manda desposar a una mujer prostituta, que luego además se convierte también en adúltera, para decir, igual que tú amas a tu esposa, así Dios ama a su pueblo. Igual que tu esposa es prostituta, también el pueblo se ha prostituido con otros dioses. Ha sido un pueblo infiel. Es un pueblo adúltero, porque se ha ido con otros dioses y me ha dejado a mí, el verdadero esposo, el esposo fiel, el esposo amante, me ha dejado a mí, me ha abandonado a mí y de ese modo el profeta con su propia vida, con su propia persona, está transmitiendo este mensaje. Oseas en el siglo VIII antes de Cristo es el primero que utiliza esta imagen y es una intuición genial, es una intuición novedosa presentar a Dios realmente como el esposo,
la relación del pueblo con él como una relación esponsal. Si pueden leer esos capítulos 1 y 2 de Oseas, son verdaderamente impresionantes. Luego el tema lo va a desarrollar Ezequiel, aparecen otros muchos textos también en Isaías segundo, etc. Ahí están puestos esos dos capítulos de Ezequiel, capítulos 16 y 23 de Ezequiel, donde se narra, particularmente el capítulo 16, toda la historia del pueblo de Israel en esta clave esponsal. Este Dios que ha elegido a esa niña que encontró recién nacida ahí en medio de su propia sangre. Dios la tomó, la lavó, la alimentó, la fue haciendo crecer. Cuando ha llegado la edad del desposorio y la ha desposado, en la historia del pueblo de Israel, bajo esta imagen del desposorio, Dios es el esposo fiel que ama. Y a pesar de todo lo que ha hecho por ella, esta esposa falla una y otra vez, ¿no? Entonces, esos capítulos de Ezequiel, sobre todo el 16, que es un capítulo larguísimo, desarrolla esta imagen de Dios como esposo, de la relación esponsal entre Dios y su pueblo. Como digo, hay otros textos también muy bonitos, muy poéticos y sugerentes en la segunda y tercera parte de Isaías, a partir del capítulo 40 hasta el final, pero ahí solamente están puestos estos. Pero sí es importante mencionar el Cantar de los Cantares, porque toda esta temática nupcial, digamos, el Cantar de los Cantares es el gran poema nupcial, es el gran poema nupcial del Antiguo Testamento. Los expertos se dividen en dos posibles interpretaciones. Unos dicen, es simplemente un canto, son cantos de boda, es poesía, son cantos de boda de dos enamorados que celebran su amor humano. Y esa es una interpretación que dan. Y otros dicen, no, el Cantar de los Cantares está cantando. La expresión Cantar de los Cantares es una expresión en hebreo de superlativo, el cantar más hermoso, algo así habría que traducir, ¿no? El cantar más maravilloso. Entonces, esta segunda interpretación dice, no, en realidad está hablando de la alianza de Dios con su pueblo. Y todas las vicisitudes de ese amor entre el esposo, la esposa, etcétera, está siendo un diálogo entre el Dios fiel, el Dios que ama, y la esposa que no siempre es tan fiel. Entonces, ese es el Cantar de los Cantares. Bueno, todo un libro precioso que es para leer y meditar despacio. La tradición cristiana, bueno, la exégesis católica hoy día también se divide en estas dos interpretaciones, pero son dos interpretaciones que no se contraponen. Puede ser verdaderamente un canto del amor humano entre un novio y una novia, un esposo y una esposa, y al mismo tiempo estar cantando el amor divino, el amor de Dios a su pueblo, el amor de Cristo a su iglesia. Y digo que la tradición cristiana, ya desde los primeros tiempos, los padres de la iglesia, etcétera, han visto ciertamente en este canto un canto leído en tono espiritual, un canto que expresa justamente ese amor de Cristo. Y de hecho, muchos grandes místicos han expresado en este tono, en esta clave esponsal, sus vivencias místicas. Esta unión profunda, íntima, total, plena, perfecta, que se realiza ya en este mundo con Cristo, del alma con Cristo, está expresada ahí en el Cantar de los Cantares. Bien, por tanto, tenemos ahí esa primera metáfora nupcial donde Dios se va revelando progresivamente como esposo. En el Antiguo Testamento todavía es imagen, es metáfora, ¿no? Porque Dios es totalmente trascendente. Dios no está al nivel del hombre, está en un nivel infinitamente superior. Entonces es metáfora. Bien, y de ahí pasamos al judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es el mundo judío, digamos, lo que no está en el Antiguo Testamento, ni es tampoco del Nuevo. Esta época del judaísmo se puede situar entre los siglos II antes de Cristo, siglos II después de Cristo, ¿no? Eso es lo que llamamos judaísmo. Bien, dentro de lo que es el judaísmo, solamente dos pequeños rasgos que recoge el documento en ese número 14. Primero, para los
rabinos, en general es algo totalmente negativo. Hay un dicho muy fuerte, dice que el que no engendra hijos es como el que derrama sangre. Y sin embargo, hay un caso de un rabino que permaneció célibe para dedicarse a estudiar la Torá, es decir, la ley, la revelación de Dios. Es una excepción, pero también se da eso. Y luego aparece esta comunidad de los esenios, que es prácticamente casi un poquito anterior al Nuevo Testamento y contemporánea. Algunos relacionan a Juan Bautista con esta comunidad porque estaba en el desierto de Judá, estaba cerca del Mar Muerto. Es probablemente los descubrimientos que se hicieron el siglo pasado de Qumran. En estos ya hay un pequeño esbozo porque en ellos sí hay celibato. Hay una serie de personas que, digamos, se casan para engendrar hijos y otros que permanecen en el celibato. Pero obviamente no es el celibato cristiano, no es la virginidad cristiana. En este pequeño apunte respecto del judaísmo, para entender ahora mejor lo que es el Nuevo Testamento. En el número 15 del Ecclesiastes Pons Imago va a entrar ya a presentarnos lo que aparece en este fundamento bíblico de la virginidad. Bien, el primer dato es este personaje que está a caballo entre Antiguo y Nuevo Testamento, Juan Bautista. Juan Bautista se denomina a sí mismo como amigo del esposo. Es una expresión muy bonita, muy sugerente, muy rica, porque él lo confunden con el Mesías. Y él dice, no, yo no soy el Mesías, yo soy el amigo del esposo. Es una manera de decir, el esposo es Cristo, yo soy el amigo del esposo. Y es que en la liturgia judía del matrimonio, el amigo, los amigos más cercanos, y sobre todo el amigo más cercano del esposo, era el encargado de guiar al esposo a la casa de la esposa, ¿no? Guiaban la comitiva nupcial para el encuentro entre el esposo y la esposa. Entonces, Juan Bautista, como precursor, se ve a sí mismo haciendo esta tarea muy sugerente de amigo del esposo. Yo soy el que prepara, el que lleva al esposo al encuentro de la esposa y viceversa. Es la misma imagen, la misma realidad que está detrás de esa expresión de no soy digno de desatarle las sandalias. Algunos simplemente la interpretan como un gesto de humildad, pero parece que es el amigo más cercano al esposo era el que le sacaba su sandalia para introducirlo en la cámara nupcial al encuentro con la esposa. Entonces, ese gesto de no soy digno de sacarle la sandalia está indicando lo mismo. Jesús es el esposo que ha venido a desposar a su iglesia y él es el amigo del esposo. Bien, el tema de la virginidad va a aparecer entonces como una novedad. Este punto hay que subrayarlo muchísimo. Si antes he dicho que los esenios ya tenían algo de celibato, si en algunas religiones, en Roma estaban las vestales, eran vírgenes, que permanecían vírgenes, pero nada tiene que ver con la virginidad cristiana. Es una novedad absoluta debida a que ahora irrumpe el reino de Dios en la historia. De hecho, Jesús empieza predicando así, ha llegado el reino de Dios. Por tanto, conviértanse. Entonces, irrumpe, es una novedad absoluta. Y este reino está centrado en la persona de Jesús. Él es el reino. Es un carácter fuertemente cristocéntrico. O sea, no se trata ante todo, de un programa, de unas verdades, de una moral, de unas tareas. Es una persona, es la persona de Cristo en la cual está centrado este acontecimiento que irrumpe ahora en la historia humana por primera vez. Por eso el Nuevo Testamento hablará, por ejemplo, Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Es el momento culminante de la historia. Dios envía a su Hijo, Cristo entra en el mundo y ahí ya irrumpen los tiempos definitivos. Muchas veces hablarán los escritos del Nuevo Testamento, estamos en los últimos tiempos, no porque se vaya a acabar el mundo, sino porque estamos en los tiempos definitivos, porque ya ha llegado el Hijo, ha llegado Cristo, ha llegado el Esposo. Estamos en los tiempos definitivos.
Todo lo anterior ha sido preparación. Entre paréntesis, aquí tenemos que valorar una cosa que nunca agradeceremos bastante: el hecho de que hayamos nacido en la plenitud de los tiempos, después de Cristo, y el hecho de que este Cristo nos haya sido anunciado, porque incluso en nuestro tiempo, 2025 que estamos ahora, pues todavía hay mucha gente que no han conocido esta noticia. Es una gracia de Dios, es un regalo inmenso de Dios vivir después de Cristo y haber conocido a Cristo de la manera que, por misericordia suya, sin mérito de nuestra parte, hemos llegado a conocer. Bien, en esta novedad que trae Cristo, encontramos un dato importante, que es la virginidad de María. En estos dos textos de Mateo 1 y Lucas 1, que tienen ahí puestos en pantalla, pues aparece claramente la concepción virginal de María, que concibe del Espíritu Santo, y se cita también en Mateo el texto de Isaías 7: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Jesús, le pondrá por nombre Manuel, y en Lucas subraya esto, que concibe no de varón, sino del Espíritu Santo. Por tanto, la virginidad de María aparece también como un dato novedoso, un dato ciertamente novedoso, porque está unido a este acontecimiento central de la historia, que es la venida del Hijo de Dios, que es la entrada del Hijo de Dios en el mundo, la encarnación. La virginidad de María está conectada, obviamente, con la concepción, gestación, nacimiento de Jesús. Entonces, desde esta perspectiva, la virginidad de María ocupa un lugar fundamental, que tenemos nosotros que ver, meditar y valorar bastante. Bien, el documento hace dos comentarios respecto de este hecho de la virginidad de María. Dice estas palabras: es signo visible de la encarnación. La virginidad de María, hay muchos que dicen, bueno, ¿y eso cómo es? Es una cosa inexplicable. Bueno, parece que no es tan inexplicable, ¿no? Porque ahora las nuevas concepciones científicas de la materia y demás, que Jesús naciera virginalmente, parece que no es tan imposible. Pero en todo caso, dice el documento, es signo visible de la encarnación. Evidentemente, si María hubiera concebido de un varón, no sería virgen, precisamente porque no ha concebido de varón, precisamente porque ha concebido por la acción del Espíritu Santo. Su virginidad es signo claro, es un signo visible del acontecimiento de la encarnación. El Hijo de Dios ha entrado en ella y como hombre se ha gestado, su cuerpo se ha gestado en ella, y es este signo que recuerda este acontecimiento central. Y además, dice el documento, es expresión esponsal de la alianza con Dios. María es esposa también. Este es un punto que a veces es poco desarrollado, poco meditado, pero María es esposa, es expresión esponsal de esta alianza con Dios. Dios hace alianza total, exclusiva, plena, y María está ahí en el centro. Su virginidad es no negación, no es ausencia, no es limitación. Su virginidad es plenitud esponsal de esta alianza que Dios había hecho siglos antes con su pueblo, y que en ella se encarna, toma cuerpo de una manera única e increíble. Bien, seguimos adelante. Bueno, no leo esos textos porque son muy conocidos para todos, pero ustedes lo pueden leer, lo deben leer, y vamos adelante. Ahora miramos a Jesús, la persona de Jesús. Bien, en primer lugar hay que constatar un hecho, y es que Jesús fue célibe. Nunca en los evangelios se alude a una esposa o a hijos, nunca, jamás. Sabemos que esas cosas que se dicen, que si María Magdalena, que si sabemos que son invenciones de mentes calenturientas, pero todo eso no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. Los evangelios claramente y netamente
presentan a un Jesús virgen, un Jesús célibe, que vive ante todo esa en sí mismo, en su propia persona, esta novedad, esta novedad. Él es célibe. Nos le presenta también como itinerante y libre de cualquier atadura. Lógicamente, un matrimonio, una familia, conllevan unas ataduras, unos compromisos. Normalmente un matrimonio no vive itinerante. Debe tener un lugar estable, debe tener un trabajo estable, un hogar, etcétera. Entonces Jesús no, vive itinerante, vive libre de cualquier atadura. Los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Está libre de toda atadura del lugar, está libre de toda atadura de sus parientes, ¿no? Cuando los parientes van a buscarle y le dicen que ahí están, que te buscan. Y Jesús dice, pero ¿quiénes son? Mi madre, mis parientes, mis hermanos. ¿Quiénes son? Jesús se siente muy libre respecto de su parentesco, de todos los que son parientes suyos en el plano sanguíneo, carnal, familiar. Claramente aparece también indicado en los evangelios que no vive una vida de familia, por este estilo itinerante. Obviamente que sí lo había vivido anteriormente en su vida oculta, ¿no? Con María y con José, la familia de Nazaret, ahí sí había vivido una vida familiar. Pero hablamos ahora de su vida pública. Jesús no vive de ningún modo una vida de familia. Sí, en cambio, aparece una nueva familia espiritual. Ahí tienen varias citas, esa que les mencionaba antes, por ejemplo, quienes son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mira alrededor a sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por tanto, hay un nuevo parentesco, unos nuevos lazos que son más fuertes que la sangre, que la carne y que la sangre. Y esto es lo que Jesús vive en sí mismo y esto es lo que llama a vivir también a los suyos. De hecho, en la siguiente diapositiva vemos esto, cómo Jesús llama a los discípulos a dejar todo, absolutamente todo, a dejar sus bienes. El que no renuncie a sus bienes no puede ser discípulo mío. Le llama a dejar absolutamente todo, a dejar aquello que les es propio. Miren que es un llamado de una gran radicalidad, un carácter absoluto. Ningún rabino, ningún maestro, ningún otro personaje de la historia se ha atrevido a hacer un llamado tan exigente, digamos así, como el de Jesús. No podrían hacerlo. Él sí puede hacerlo porque es Dios, porque es el Hijo de Dios. Entonces, dejar todos los bienes, dejar todo aquello que es propio de uno y sobre todo San Lucas, el que especifica dejar padre y madre, hermanos y hermanas, mujer e hijos. O sea, va detallando, para que no quede ninguna duda, aquí aparecen todos los parentescos más cercanos y más sagrados detallados. Entonces, este llamado a dejar todo, a todos, con absoluta radicalidad. Bien, vamos avanzando. El otro punto es el que encontramos cuando Jesús habla de los eunucos por el reino. Cuando le hablan, le preguntan por el divorcio, etcétera, Jesús dice todo aquello que dice. Los discípulos dicen, si esa es la condición, mejor no casarse. Y entonces Jesús aprovecha ahí para hablar de los llamados así, eunucos por el reino. Hay unos que así nacieron, otros los hicieron los hombres y otros eligen esto por el reino de los cielos. Bien, ahí cito, entrecomillados, varias expresiones que están tomadas todas ellas del documento Ecclesias Pons Imago, comentando esta frase, esta expresión que aparece en el Evangelio de eunucos por el reino. Dice, primero, es una condición absolutamente nueva, desconocida hasta ese momento en la historia. Es un don
también aparece claramente, porque Jesús dice, no todos pueden con ellos, sino aquellos a quienes Dios se lo concede. Por tanto, es un don particular concedido por Dios. También se presenta como una opción voluntaria, libre, no forzada, no impuesta. Aparece como una motivación de orden teológico y escatológico. Teológico quiere decir divino, quiere decir sobrenatural, quiere decir espiritual. Y escatológico quiere decir que está en función de lo definitivo, de lo eterno, de aquello que no pasa, de aquello que no acaba, de lo que vendrá después de la muerte. Pero es interesante que esta donación involucra no solamente el corazón, el espíritu, sino también el cuerpo. Involucra el cuerpo, es decir, involucra la persona entera en esa donación. Esta es una característica muy propia de la Biblia. No es el alma por un lado, el cuerpo por otro. Es la persona total, en su totalidad, cuerpo y alma, la que se dona en su interioridad y en su exterioridad, en su corazón, en sus sentimientos, actitudes, en su voluntad, en sus decisiones, en todo su ser. Involucra el cuerpo. Y este camino, esta decisión, subraya, no es un evadirse, ¿no? Como si uno dijera, bueno, yo elijo el camino de la virginidad o del celibato para quitarme problemas. Para quitarme problemas, porque el matrimonio, la familia es algo muy complicado, los hijos crean problemas. No es una evasión, ni tampoco es fruto de un esfuerzo inhumano. A ver, ahora tienes que permanecer célibe, tienes que permanecer virgen como un esfuerzo que tienes que conseguir. No, no es un esfuerzo inhumano, es un don. Por eso nadie puede vivir una virginidad consagrada si no es por don de Dios. Sería imposible o estaría, digamos, negándose a sí mismo en el sentido de destruyéndose a sí mismo o estaría reprimiéndose o no viviría una vida plena. Si es un don, entonces es diferente, porque la persona la puede vivir con una plenitud también humana y afectiva. Es un estilo inaugurado por el propio Jesús, como hemos visto, que fue célibe. Es una situación escatológica nueva, ante la cual todo pasa a un segundo plano. Esto es importante. En función de la persona de Cristo, todo pasa a segundo plano. Todo se juega en torno a Él. ¿Qué más dan los bienes materiales? ¿Qué más da el trabajo? ¿Qué más da los hijos? ¿Qué más da la familia? ¿Qué importa todo? No importa nada. Es Él, el absoluto. Es Él, el centro. Todo pasa a un segundo plano. La expresión escatológica que les decía antes se refiere al final, por supuesto, después de la muerte, pero se refiere a que esa escatología ha empezado ya, porque ha venido. Y ya los tiempos definitivos han empezado, como hemos visto antes, porque ha venido, ha entrado en este mundo el Hijo de Dios. Bien, y también esta otra frase, la virginidad por Cristo y el Evangelio, sitúa ya a los discípulos con una función simbólica y anticipada en la realidad del reino. Bien, eh, hasta aquí, todavía una cosita más. El texto de Hebreos 5:10, 5 del 10 al 10, perdón, 10 del 5 al 10, dice, es un texto muy bonito, donde Jesús dice al entrar en este mundo, dijo estas palabras, Padre, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cristo nos redime con su cuerpo humano. El cuerpo se hace ofrenda, se hace donación y entrega a Dios. La vivencia interior pasa también por el cuerpo. Así como el cuerpo humano de Cristo se ha convertido en ofrenda y en donación, también el cuerpo del consagrado, de la consagrada, de la Virgen, del célibe, se convierte también él en una ofrenda o en una donación a Dios en primer lugar y en él y desde él a los hermanos. Y el documento utiliza esta expresión que dice, el cuerpo se hace palabra. Me parece es una expresión bonita. El cuerpo se hace palabra, porque el cuerpo al ponerse en clave de donación, por eso no tendría sentido una virginidad, supuesta virginidad consagrada, donde se vive egoístamente, donde el cuerpo no es donado
en servicio a los hermanos. Ese cuerpo, sí, físicamente permanecerá virgen, pero no es expresión de esta esponsalidad, de esta virginidad esponsal, porque no se hace palabra, no se hace donación, ofrenda, como sí ha hecho Jesús con su propio cuerpo. Entonces, el cuerpo se hace palabra, se hace anuncio de pertenencia total. Le pertenece a Dios mi corazón, pero le pertenece mi cuerpo, y mi cuerpo expresa mi pertenencia total a Dios, de toda mi persona. El cuerpo se hace anuncio de la pertenencia total al Señor. Pertenencia total al Señor, porque Él es el esposo. Y se hace también anuncio de servicio alegre a los hermanos. Entonces, ahí vemos estos datos que emergen de este recorrido por el Antiguo y Nuevo Testamento respecto de la virginidad. Yo ahora quisiera profundizar algo más en algunos datos que no están, me parece, suficientemente desarrollados en el documento y que quiero añadir a modo de complemento. Bien, el documento mencionaba, y creo que es muy importante, el primer mandato de Dios, en Génesis 1:28, sean fecundos y multiplíquense, para indicar cómo la virginidad es algo negativo, porque no permite esa fecundidad, ese dar vida. Pero creo que a ese hay que añadir este otro de Génesis 2:18, donde es el segundo relato de la creación, donde Dios, después de crear al hombre, al varón, dice estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Y añade: voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, este punto es importante porque nos está diciendo que la virginidad en el Antiguo Testamento no es valorada, no solo porque no es capaz de dar vida, sino porque también la persona, hombre o mujer, por sí misma, ella sola, queda incompleta, se puede decir. Queda incompleta, porque en lo más profundo del ser humano, Dios ha inscrito una dimensión esponsal que expresa en esas palabras ayuda adecuada. Entonces, una virginidad que no, lo vamos a decir a continuación, que no derive en esponsalidad, es una soltería. Es una soltería, no es ese el plan de Dios. Porque la virginidad cristiana solamente, y bueno, ya leo ese texto porque me parece, bueno, de Génesis 2:18 pasamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 7, que ahora después lo vamos a ver un poquito más. No es bueno que el hombre esté solo. Y en Corintios, 1 Corintios 7 se dice, es bueno. Por 3 veces en ese capítulo se dice, es bueno. Es bueno permanecer así. Incluso llega a decir, es mejor. ¿Qué ha ocurrido para que lo que no era bueno en el Antiguo Testamento ahora se vuelva bueno en el Nuevo Testamento? Ha ocurrido lo que hemos visto antes, que ha venido Cristo, ha venido el esposo. Entonces, ahí les he copiado esta frase de San Juan Pablo II, que es muy explícita a este respecto. Dice él rotundamente, no se puede comprender rectamente la virginidad, la consagración de la mujer en la virginidad, sin recurrir al amor esponsal. Por eso decía, una supuesta o una virginidad que no se vive en una relación de amor esponsal con Cristo, de amor íntimo, de plenitud del corazón, de donación. Dice, en tal amor, la persona se convierte en don para el otro. Esta es la clave de la esponsalidad. Estamos no solamente en una relación vertical con Dios, al cual nos ofrecemos como creador, como padre, como Señor, sino también una relación esponsal. Entonces, en esta dimensión esponsal no podemos anularla, no podemos aniquilarla, tiene que ser vivida, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, es en esa donación esponsal donde la virginidad no se queda en un aislamiento solitario, sino que se convierte en don de amor a Cristo esposo. Y como decía el texto antes también, en él y a través de él
a los hermanos. Bien, entonces la clave está aquí en que Cristo se revela como el esposo. Antes hemos visto algunos textos del Antiguo Testamento, que aquí están de nuevo copiados, algunos de ellos. Les he copiado también, en este caso, tiene ya una cita de Isaías, sobre todo esos dos textos, también muy sugerentes, Isaías 54, Isaías 62, y también el Salmo 45, donde Dios se va efectivamente revelando como esposo en el Antiguo Testamento. Y al llegar al Nuevo Testamento, ahí les he puesto toda una lista de citas, porque son bastantes, una lista de citas, la que tomo en primer lugar es la de Mateo 25, versículo 6, donde dice, ya está aquí el esposo. Algunas traducciones, como suele pasar, no lo traducen tan nítido, pero me parece que la mejor traducción es esta, ya está el esposo, ha llegado el esposo. Es decir, ha llegado Cristo. En el Antiguo Testamento, hemos dicho antes, era metáfora. ¿Por qué? Porque Dios es trascendente, Dios es Dios, el hombre es una criatura. Pero Cristo, al hacerse el Hijo de Dios, al hacerse hombre, Cristo es también, sin dejar de ser Dios, es también hombre verdadero. Entonces, lo que decía Génesis 18 se puede realizar. En Cristo tenemos una ayuda adecuada, una ayuda semejante, alguien como nosotros, alguien a nuestro nivel. Por eso decía, en el Antiguo Testamento Dios es esposo de una manera simbólica, metafórica. Cristo es esposo de verdad, porque es verdadero hombre. Primero porque en su misma persona se unen la divinidad y la humanidad, pero es esposo para nosotros en cuanto que siendo verdadero hombre está a nuestro nivel. Hombre verdadero en todo como nosotros, dirá la carta a los hebreos, excepto en el pecado. Entonces puede llenar un corazón humano, puede sentirse comprendida la persona, puede haber una compañía humana, no hay soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la gran novedad. Ha llegado el esposo. Ahí les pongo varias citas, porque este es un tema del que se habla poco, me parece que se habla muy poco, quizá por temor a que se entienda mal, pero está en los evangelios sinópticos, está en el Evangelio de San Juan, está en las cartas de San Pablo, está en el Apocalipsis, es decir, está en todo el Nuevo Testamento. Porque a veces el Nuevo Testamento, bueno, y tienen Apocalipsis, las bodas del Cordero, San Juan con esa cita de antes del Bautista, cómo vamos a ayunar, cómo no pueden ayunar mientras el esposo está con ellos, etcétera. Son bastantes textos. La parábola de Dios que celebra las bodas de su hijo, las bodas de su hijo con la iglesia, con su iglesia esposa, las vírgenes que esperan al esposo. O sea, está muy presente el tema en el Nuevo Testamento. Repito que es poco tratado, poco desarrollado, pero es un tema muy presente. Bien, Cristo es el esposo. Y ahora vamos al texto que yo llamo la Carta Magna de la Virginidad Esponsal. No sé si el título es original mío o lo he tomado de alguna lectura que haya hecho. En este momento no lo podría asegurar. Pero bueno, en todo caso, me parece acertado ese título o ese nombre de Carta Magna de la Virginidad Esponsal. En ese capítulo séptimo de Primera Corintios, San Pablo, fíjense que estamos, ya les aludí la vez pasada, estamos en un momento muy temprano, año 57. Entre los corintios, que era pues un lugar con mucha perversión sexual, con 1000 prostitutas sagradas en el templo de Afrodita, 2 puertos con mucha prostitución no sagrada, etcétera. Pablo predica el Evangelio y empieza a surgir un gran deseo de vivir la virginidad. Y bueno, le hacen toda una serie de preguntas, así lo dice al inicio del capítulo séptimo, le hacen varias preguntas sobre el matrimonio, varias preguntas, son varios temas que trata a lo largo del capítulo. Pero uno de los temas que toca es el de la virginidad. Porque le hacen preguntas, porque ha surgido en muchos o en bastantes el deseo de vivir
de vivir virginalmente, y San Pablo va dando ahí unas indicaciones. Bueno, habla de la virginidad como un carisma, como un don, es un carisma. Unos tienen el carisma del matrimonio, otros tienen el carisma de la virginidad. Habla en los versículos 29 al 31 de que es como un anticipo de lo definitivo, dado que todo es pasajero y provisional. Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que poseen como si no poseyeran, los que disfrutan de este mundo como si no. Es decir, todo está tan de paso. Ahí utiliza dos imágenes, San Pablo. Dice, el tiempo es corto, y la imagen es la del barco, el tiempo ha plegado velas. Es el barco cuando se hace, en esos tiempos antiguos que se navegaba con la ayuda del viento, con las velas del barco, cuando se divisaba la costa, había que recoger, plegar las velas, porque ya, si no, el viento empujaba el barco y se chocaba con las olas, con la costa. Entonces, ha plegado velas significa que la eternidad está a la vista. Eso es lo que quiere decir. Por tanto, hay una presentación de la virginidad como un mirar a lo definitivo, porque todo de aquí abajo es pasajero y provisional. Esto enlaza con lo que veíamos antes también de la enseñanza de los evangelios. Ahora, el tema fundamental de cómo San Pablo lo presenta es precisamente la clave esponsal. La clave esponsal. Dice en esos versículos que tienen ahí citados, 32 al 35, claramente las palabras dice, la Virgen se preocupa de agradar, la mujer casada tiene que agradar a su esposo. La Virgen se preocupa de agradar al Señor, de consagrarse a Él en cuerpo y alma y de dedicarse a sus cosas. Es decir, hay como tres grandes características. Uno, con amor de esposa, porque eh, fíjense que hay un paralelo muy fuerte, un paralelo muy claro, muy nítido, entre el matrimonio y la virginidad. Lo que sería el marido humano para la mujer casada es Cristo para la mujer virgen. Por cierto que el texto habla no solo de la virginidad femenina, sino también masculina. Él habla de el virgen, el varón virgen. Entonces, en un caso y en otro, Cristo ocupa el lugar del propio marido o de la propia mujer. Hay un amor esponsal a Cristo. Hay un deseo de agradar al Señor. Y esta palabra tiene un sentido muy fuerte en ese texto de San Pablo. Agradarle es casi servirle. Agradarle es vivir para Él, vivir totalmente volcado hacia Él, agradarle a Él. Eso en la totalidad de la persona, en cuerpo y alma, consagrada a Él en cuerpo y alma. Por tanto, la totalidad de la persona. Lo que decíamos antes, ni solo el corazón, el espíritu, ni solo el cuerpo, las dos cosas. O sea, ahí habría una falsedad. Si solamente es el espíritu, donde queda el cuerpo. Pero también al revés, si solo es el cuerpo, ¿dónde queda el espíritu? Es la totalidad de la persona, en cuerpo y alma, consagrada a Él en totalidad. Y San Pablo dice también, subraya, que esto, dice, no es para ponerles una trampa, sino para inducirles al trato íntimo con el Señor sin división, sin división. Es decir, la característica de esta virginidad consagrada es un corazón indiviso. La mujer casada obviamente quiere servir al Señor, si es una mujer verdaderamente creyente y entregada a Él, quiere servir al Señor, pero quiere o quiere también, necesita, debe también agradar a su esposo, tenerlo contento, poner una comida rica, tenerle la ropa bien arreglada, qué sé yo. Eh, y a veces el agradar al Señor y el agradar al esposo no es compatible. En cambio, la mujer virgen puede vivir totalmente, enteramente consagrada al Señor con un corazón indiviso, sin divisiones. Esto es uno de los dones hermosos y preciosos de esta virginidad consagrada, de esta virginidad esponsal. Todo está aquí como muy en germen,
como muy en germen, como muy sintético, pero está ya, digamos, la semilla de todo lo que se va a vivir durante 2000 años de cristianismo en este camino de consagración virginal y esponsal a Cristo. Está ya ahí todo en síntesis. Repito, porque son textos inspirados, San Pablo es autor sagrado, autor inspirado, y está ya ahí indicado todo lo demás. Y añado ahí un último punto, que creo que también es importante, porque se acuerdan que decíamos al principio que una de las razones por las cuales la virginidad no es valorada en el Antiguo Testamento es porque impide la fecundidad. La persona virgen no puede ser madre. En consecuencia, eh, digamos que estos dos problemas que había, uno, sean fecundos y multiplíquense, otro, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda semejante, estos dos aspectos que aparecen en la creación, capítulos 1 y 2 del Génesis, tienen que ser vividos en la mujer virgen, en el hombre también, claro, para que pueda vivir esa plenitud humana en su consagración, humana y espiritual. Y ya hemos visto, el segundo de ellos lo vive en esta relación esponsal con Cristo. Su corazón desposado con Cristo puede alcanzar, o está llamado a alcanzar plenitud afectiva, una madurez humana, una plenitud de toda su existencia que la totaliza y ha encontrado en Cristo su ayuda semejante. ¿Y qué decir del otro aspecto de la fecundidad? El primer mandato de Dios, sean fecundos y multiplíquense. Pues bien, hay que decir que ese aspecto no queda anulado, sino todo lo contrario. En esa carta que antes le citaba de San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, en ese número 21 le citaba, creo que es el número 23, un poco más adelante, cuando habla de la maternidad en la mujer, dice justamente cómo puede haber también una maternidad espiritual. La mujer consagrada, en una esponsalidad virginal, vive una fecundidad espiritual. Espiritual no quiere decir irreal, quiere decir de otro orden, quiere decir del orden sobrenatural, pero es bien real. Ahí les he puesto unas citas donde San Pablo habla de sí mismo, le dice a los corintios, he sido yo quien por el Evangelio los he engendrado en Cristo Jesús. Los he engendrado. Algo mismo le dice a Filemón, yo te he engendrado en Cristo. Y el texto de Gálatas 19, que dice, hijitos míos, por quienes todavía sufro dolores de parto. Es decir, San Pablo, que era varón y bien varón, entiende su vivencia célibe, como una vivencia fecunda. Y de ese modo está dando vida, está engendrando para el Evangelio, está con sus mismos sufrimientos, que considera dolores de parto, está transmitiendo vida cristiana, vida nueva. Por tanto, esta maternidad espiritual, repito, no es una cosa ilusoria, es real. San Pablo engendra vida, un sacerdote engendra una consagrada virgen, engendra vida, vida real. Si vives tu consagración virginal plenamente, estás. Que a veces no se pueda materializar como un niño, un bebé que se abraza o que se amamanta, pues no, a veces no se podrá concretar así, otras veces sí, Dios concederá frutos muy visibles, muy concretos, muy cercanos, muy accesibles, etc. Pero en todo caso, sí estamos llamados realmente a vivir esta dimensión de la fecundidad. Si no se vive eso, algo faltaría. La persona quedaría incompleta. Lo mismo que si no se vive esa dimensión esponsal de la ayuda semejante, también la persona queda incompleta. Por tanto, estas dos características, complementariedad esponsal y fecundidad, son esenciales en la vivencia de la virginidad consagrada, del celibato, porque sin ello no habría posibilidad de vivirlo. Bueno, pues hasta aquí esto que hemos llamado fundamento bíblico de la virginidad.